Hola, llegados a este punto hemos casi terminado lo que es la unidad 1 de estadística descriptiva. Hemos recorrido un trayecto que nos ha permitido adquirir habilidades para poder describir un conjunto de datos. Un conjunto de datos por sí solo no dice nada. Es por eso que hemos visto desde el principio lo que es los conceptos más importantes en estadística para hacer un análisis descriptivo. Hemos clasificado un conjunto de variables y también hemos calculado unas medidas estadísticas de posición, de tendencia o de dispersión que nos permiten poder comprender ese conjunto de datos de manera estadística. Un punto muy importante que hemos recalcado, que hemos evaluado mucho, son las tablas de distribución de frecuencia. Por medio de ellas hemos podido comprender cómo es la distribución de un conjunto de datos que en principio está desordenado. Vamos a dar luz verde para poder iniciar con la explicación de este día, porque no vamos a hacer el desarrollo en sí de lo que es una tabla de distribución de frecuencia, sino vamos a fijarnos más que todo en la simbología que vamos a utilizar, que hasta el día de hoy puede ser que hayamos pasado desapercibido porque nos hemos concentrado más en el cálculo o en los procedimientos que en la simbología misma. Entonces, cuando nosotros decimos simbología, nos referimos a los símbolos que utilizamos para calcular una medida estadística. Las medidas estadísticas podrían ser la media aritmética, geométrica, varianza, moda, mediana y la desviación típica, entre otros. Pero hasta el día de ahora no hemos considerado tanto en importancia la simbología para no entrar en confusión. Sin embargo, es importante que lo tengamos en cuenta porque los diferentes autores lo consideran para poder hacer los cálculos. En ese sentido, poder comprender cuándo se va a utilizar una simbología u otra es de vital importancia para no cometer errores en la presentación de un informe o de un análisis descriptivo. Vamos a arrancar comprendiendo primero de este ejemplo que es la edad, que es una variable que se puede clasificar como cuantitativa continua. Entonces ya tenemos esta tabla de distribución de frecuencias en la que las clases son estas. Esos son los grupos, la marca de clase que es el punto medio de este intervalo, de cada uno de los intervalos, la frecuencia absoluta que representa cuántas veces o cuántos datos caen en este intervalo, la frecuencia absoluta acumulada, que es ir sumando cada primer valor con los restantes, y por último la frecuencia relativa, que puede ser presentada en valores proporcionales o en valores porcentuales. Es así que tenemos ya una variable agrupada en intervalos y a partir de aquí podemos calcular una medida estadística que nos va a permitir describir este conjunto de datos. ¿Qué ocurre si yo quiero calcular la media de estos datos? Pues en ese caso tenemos que, como lo hemos visto en clase, multiplicar este valor por este por este y así para el resto. Y al final, cuando se tienen todos los productos, se suman y se divide entre el total de ellos. Pero esa simbología es la que nos vamos a poner a pensar o a verla o visualizarla de una manera especial, porque es la que nos va a permitir saber cuándo utilizar una u otra. En el entendido que tenemos un problema que nos va a contextualizar en qué situación estamos, es decir, si los datos provienen de una población o si vienen de una muestra, es ese mismo contexto el que nos va a decir si vamos a utilizar la simbología referida a la población o la simbología referida a la muestra. Cuando el contexto en sí no nos dice que es
que son datos provenientes de una población, vamos a asumir que son de una muestra y por tanto vamos a utilizar la simbología que es aplicada a una muestra. En este caso vamos a utilizar las dos simbologías solo para saber qué vamos a calcular, lo cual vamos a utilizar en los cálculos. Si yo quiero calcular la media, como decíamos, y no sé los datos de dónde provienen, voy a asumir que es de una muestra. Y si es de una muestra, entonces la simbología que vamos a utilizar es X barra. X barra. Para la media de una muestra. Esta es la que se utiliza para la muestra. Solo lo vamos a escribir para registrarlo y estar seguros. Pero ¿qué pasa si los datos sí nos lo explicitan que son provenientes de una población? Si los datos vienen de una población, entonces la simbología que se utiliza es mu. Estos son para la población. ¿Qué se refiere con la población? Quiere decir que esa es la totalidad de los datos que existen. Y en cambio la muestra pues es un subconjunto de estos datos, porque la muestra la utilizamos cuando no podemos estudiar a toda la población por los costos, ¿verdad? Porque sale muy caro, qué sé yo. Entonces vamos a utilizar lo que es esta simbología para X barra. La simbología completa sería la sumatoria de los datos que representamos como X sub I dividido entre el total de datos, que es n minúscula. Entonces hay que tomar en cuenta ese detalle. Pero ¿qué ocurre si queremos lo que es la media poblacional? ¿Cómo vamos a calcular la media poblacional? Es decir, para esta simbología ya tenemos el de la muestra. Lo vamos a volver a escribir aquí para tenerlo. Si yo quiero nuevamente la media muestral, vamos a decir que ponemos la sumatoria de los valores, todos los valores, dividido entre n. Pero si los datos son de una población, en ese caso vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a decir la sumatoria de los x, que son los datos, los x sub i, dividido entre n mayúscula. Es poca la diferencia, en este caso solo sería el n minúscula por el n mayúscula, pero debemos de tener ese cuidado. Cuando tenemos la varianza, cuando queremos calcular la varianza, entonces cambia nuevamente. Tomemos apunte de ese detalle y veamos qué ocurre cuando tenemos que calcular la varianza. En ese caso la simbología también va a cambiar, porque debemos de utilizar la siguiente. Para la varianza, si los datos provienen de una muestra, vamos a utilizar S al cuadrado. Y la fórmula sería la siguiente. Sería la sumatoria de los valores, o de la diferencia de los valores, menos la media de esos valores elevado al cuadrado dividido entre n menos 1. Si esos son datos de la muestra, debemos dividir entre n minúscula y le restamos 1 por los grados de libertad. Luego, si queremos la varianza para la población, vamos a utilizar sigma, las letras griegas sigma al cuadrado siempre, y eso va a ser igual a la misma expresión arriba
que es la suma de los x sub i menos los x bar, perdón, aquí como estamos con los datos de la población, a los datos a los datos que tenemos, a cada uno de los datos ya no le vamos a restar x barra, sino que vamos a calcular previamente mu, y ese es el valor que le vamos a restar, que es la misma media pero para los datos poblacionales, y esto va a ir al cuadrado y se va a dividir. Vamos a corregir esta x que no se distingue bien. X sub i menos mu al cuadrado, la sumatoria de todas esas diferencias dividido entre n mayúscula. Aquí no se divide entre n menos 1, sino n mayúscula, que es la totalidad de los datos. Pues bien, estas son las expresiones y lo tenemos también por acá. Donde logremos ver esos detalles. Y aquí ya está consolidado. Cuando nosotros tenemos datos de una población, la varianza es esta. Aquí en la sumatoria se le pone lo que son los índices de donde varía, que sería de i igual 1 hasta n mayúscula. Luego se suman las diferencias de los valores x sub i menos la media, que es mu en este caso porque son datos de la población, elevado al cuadrado dividido entre n mayúscula. La desviación estándar simplemente es sacarle la raíz cuadrada a esta fórmula y por tanto aquí tenemos la raíz cuadrada de esa misma expresión. Si queremos calcular la media se calcula como mu igual a la suma del primer valor hasta el último, que es n mayúscula, de los x sub i, o sea, cada dato, dividido entre n mayúscula, que es lo que ya habíamos discutido. Pero si los datos vienen provenientes de una muestra, entonces vamos a utilizar s al cuadrado, ya no sigma, sino s al cuadrado. Y la expresión es, básicamente la estructura es igual, idéntica, solo la simbología cambia y unos detalles. Primero, en la sumatoria se varían desde i igual 1 hasta n minúscula. Las diferencias serían de los datos respecto a x barra, ya no respecto a mu, sino x barra. La diferencia siempre van elevado al cuadrado, o sea, la forma es la misma, solo la simbología es la que cambia. Y dividimos entre n minúscula menos 1. La raíz cuadrada de esto, pues simplemente le quitamos el cuadrado y aquí al otro lado quedaría con raíz cuadrada, que es la desviación estándar para la muestra. Y la media para la muestra sería la sumatoria de todos los datos entre n minúscula. Y esa sería la forma de expresar las medidas más importantes de un conjunto de datos, dependiendo de si provienen de una población o de una muestra. Entonces queda a discreción de nosotros poder tener ese cuidado de poder utilizar las fórmulas que requerimos según la simbología que se aplica para un caso u otro, ya sea población o muestra.